enviado desde el municipio de Lima. Esta mañana estábamos conversando con el ingeniero Rómulo Mucho en Buenos Días y él ya nos ha advertido que lo que se está haciendo no necesariamente es la solución. Ayer el arquitecto Sota Nadal en este programa dijo que no solamente iba a ser enmayamiento, que esas mallas se iban a cambiar, que iban a tener una altura, se llegó a decir hasta de 60 metros. 60 metros, ¿eh? Eso no tiene ni 5, ni 2. Y lo que hemos visto finalmente que están haciendo es que están reemplazando la estructura de mallas que se pusieron hace, pues, no sé, 25, 30 años. Está con nosotros el ingeniero Javier Blosiers, que es un especialista en ingeniería de Sidelsa, que es una empresa especializada en soluciones de ingeniería, que nos va a advertir con la expertise que manejan, que esto simplemente no sirve para nada. Lo que se está haciendo ahora en Lima, en Miraflores concretamente, tras, ¿no?, el accidente grave de un niño de 3 años, es poco o nada, ¿no, ingeniero? Buenos días, Jaime. Gracias por la oportunidad de dirigirme a tu público. Sí, efectivamente estamos observando, digamos, que se están construyendo cercos, en este caso, de 4 metros de altura, para intentar retener, digamos, las piedras que caen, digamos, hacia el eje de las avenidas, en este caso de los pavimentos. Que no necesariamente en muchos casos son piedras, sino también hay piedrones y hasta rocas. Claro, la iniciativa me parece que es interesante, es buena, hay que aplaudir esto, pero creo que no tiene, digamos, una dirección técnica eficaz. ¿Por qué? El tema acá es como, digamos, los proyectiles. Un proyectil teniendo una masa tan pequeña, por la gran velocidad que tiene, hace mucho daño, digamos, a un cuerpo. Lo mismo es en el caso de las piedras. Ahí nosotros tenemos caídas de piedras del orden de 30, 40, 60 metros, que en su caída libre rebotan y adquieren velocidades importantes, que más sumado la velocidad del vehículo adquieren, digamos, una categoría de peligrosas. ¿Cuánto es de la pista hacia la superficie? Digamos, ¿cuánto mide el acantilado? Hay medidas variables, pero claro, podríamos hablar de promedios de 50 metros. Entonces, es una caída libre importante de las piedras que va rebotando, y definitivamente un cerco, una valla de 4 metros, de 5 metros, de 6 metros, no lo va a retener. Claro, Sota Nadal me dijo ayer en este programa, ahí sentado, que el trabajo incluye los 60 metros, porque en algunos casos llega a ser 60, pues, ¿no? Pero que incluye el enmayado, levantando más esa barrera, digamos, que está ahí, que ustedes creo que la llaman malla de pescar, sí, pues no sirve de mucho, ¿no? Hasta los 6 metros, un poco más, y luego de arriba hacia abajo hacer un trabajo más, digamos, específico en los taludes, ¿no? Claro, acá hay que conocer, digamos, todos los extremos técnicos vinculados, no solamente de la naturaleza del suelo que constituye los taludes, sino también del material que vais a utilizar. Por ejemplo, lo primero que se tendría que determinar acá, cuál es el diámetro peligroso que hay que filtrar, que hay que evitar que caiga libremente a las avenidas, en este caso al pavimento. ¿Cuál es ese diámetro que puede dañar a las personas o a los vehículos? Esa respuesta hay que tenerlo ya. Es un cálculo muy simple que se hace. ¿A qué se refiere con diámetro? Claro, una piedra puede tener, digamos, un tamaño de, si hablamos en kilos, de 4, de 5 kilos, pero también pueden ser de gramos. Y eso también puede... Lo que hay que determinar es cuál es la masa peligrosa, la masa crítica, que puede dañar a un vehículo y con personas dentro. Y esa es la que va a ordenar el tipo de malla que debes utilizar. Pero basta a veces una piedra mediana que caiga desde los 50 metros y me rompe la luna. O te mata. Claro, pues sí. Por eso es que ese análisis para determinar el diámetro crítico de la piedra mortal o peligrosa es la que ordena al tipo de abertura de malla que se tiene que utilizar. Y efectivamente, los especialistas que han mencionado, es hacer un enmayado del talud, resuelve el problema de manera temporal. Porque es un paliativo. Es un paliativo, es una reacción rápida económica, pero que esta a su vez viene desde toda la corona del talud, que hay que ver las características geotécnicas para poder anclarlas correctamente. No vayas en intención de resolver, generar o activar una falla en el talud excavando o anclando la malla, cuidado con eso. Bajar la malla hasta el piso totalmente para que la malla con
controle la caída de piedras. No lo evite. No lo evita, pero reduce, digamos, el peligro. Cae la piedra, pero dentro del espacio entre malla y el talud. Y si cuando ya está en el... se puede escapar por la malla también. Por eso es que la cocada de la malla tiene que estar establecida. Alguien pone una malla y le pregunto, ¿qué abertura de malla tiene? 2 pulgadas por 2 pulgadas. Una piedra de 2 pulgadas igual te causa daño. Quiere decir que la malla está mal comprada, mal especificada. No es que los productos sean malos. ¿Y sembrar de hiedra también? No. ¿Por qué? La revegetación en taludes verticales es un contraproducente porque un ser vivo necesita riego. Y mojar un talud vertical es debilitarlo más todavía. Entonces, pero hay partes en las que se han regado. Cuando el talud es, digamos, inclinado, tiene una proporción menor a lo vertical. Claro, no como en barranco. En barranco a veces hay partes que son así. ¿no? Claro. Los trabajos de revegetación se pueden hacer, pero con mucho cuidado, digamos, respetando los extremos geotécnicos que el talud permite. Claro, hay zonas que son mucho más, digamos, inclinadas hacia lo horizontal, ¿no? Como... creo que San Isidro, límite de San Isidro, Magdalena. Incluso dentro de los mismos distritos hay variedades. Por eso es que las soluciones son variables. Pero en el caso de los críticos, donde no tienes espacio en el pavimento, digamos, para alejarte de la caída de piedras, en esos sitios, digamos, lo único que resuelve rápidamente de manera económica es un enmallado, pero combinando con una reja, en este caso, o un cerco. Con esa mallita ¿esa aguanta o no aguanta? Claro, porque esta mallita lo único que sirve es para que la piedra que cayó con la malla no se deslice hacia la avenida, en este caso. Pero no necesariamente todas las piedras, digamos, bajan rozando o tocando todo el talud. Hay piedras que caen sobre una superficie porque está un poco más inclinada, rebota y se va directo a la Pero cuando tiene la malla, eso no sucede, porque la malla evita el rebote. Depende de la altura de la malla. La malla tiene que ser, digamos, envolvente. Esa es la misma que pusieron. Esa no es malla, ese es un cerco. Ya pues. Un cerco es como una especie de muro, vamos a llamarle de contención de impactos, pero por más alto que lo hagas, lo único que vas a hacer es gastar más recursos y no vas a tener la seguridad de protección que se requiere en este caso. Tú lo que necesitas probablemente sea un muro de estos, una reja de estos, quizás de 1 metro de altura, quizás hasta menos, simplemente para evitar que la piedra que ya cayó a través de la malla no termine, digamos, en el pavimento. Entonces hay que enmallar, pero enmallar el talud. Enmallar el talud y poner una reja baja para que evitar que esa piedra se vaya y además baja también para permitir la limpieza. Entonces son dos cosas claras. Acá está el talud y acá está la pista. Correcto. Hay que enmallar así esto. Con mallas correctamente dimensionadas. Todo el talud y para que la piedra caiga dentro a través de la malla y aguantar acá con otro cerco. Con un cerco, para que la piedra que termine de caer, cae ahí y no abajo. se desplace, digamos. No caiga a la pista y provoque un accidente. Correcto. Pero no están haciendo eso. Ese es el tema. La orientación que tienen aparentemente no es la correcta. Entonces, las mallas, por eso digo, las mallas tienen que tener características particulares, como por ejemplo, que sean muy resistentes a la degradación solar, que no se fotodegraden. Porque la que se usa, ¿por qué le llaman malla de pescar? El hilo de pesca, que puedes utilizarlo también, digamos, es un material que puedes modificarlo para hacer de gran durabilidad al sol. Se puede modificar, al final cualquier material puedes utilizar, no es que esté mal. El tema es que tienes que prepararlo a la condición y al costo que tú dispones. Y tienes que cambiarlo cuando hay que cambiarlo. Pero lo más importante de las mallas es la cocada abierta que tiene que tener. Ese es lo fundamental. Que depende de un estudio del suelo. Que es algo muy simple que se puede hacer en minutos, en horas. No se necesita ni meses ni años. Una estadística, una operación matemática. Es una caída libre física pura prácticamente. Claro, lo que te enseñan en el colegio. Cualquier ingeniero experto en estos temas lo puede calcular. Sí. Y esa es digamos, una obligación que tienen que tener las entidades técnicas de dictar a todo, digamos, implicado en este tipo de soluciones, que las mallas que quieran utilizar tienen que tener cuanto menos esta apertura, o menos, pero no más. Claro. Porque si es más va a pasar una piedra más grande y el problema es el mismo. Claro. Ahora, este accidente del pequeño Tiago ha despertado, digamos, lo que yo hablaba al inicio, ¿no? El interés de las autoridades, que ha sido más bien antes de este accidente todo lo contrario, ¿no? Tiene que haber un accidente para que lamentablemente la autoridad reaccione. Pero ya se habían hecho algunos trabajos de enmallado en la zona correspondiente a Magdalena, San Miguel, etc. Si miramos todo el recorrido de la Costa Verde actualmente, porque después ya viene Callao, pero digamos, lo que hay ahora, ¿no? San Miguel a Chorrillos, y recorriendo, trazando toda la vía metropolitana,
¿existe alguna zona segura? Con respecto, digamos, a la caída libre que se tiene, que es la más peligrosa. O sea, que puede ocurrir otro accidente como el de menor peligro, diría yo. Ya, ¿cuáles son? Las que tienen taludes menos inclinados, menos verticales. Sin embargo, ahí también existe el peligro de que hay piedras que se deslizan y quedan en la mitad de la pista. A veces uno viene y se encuentra, digamos, con una piedra que hay que ladearlo. Si no reaccionas a tiempo, puedes tener el mismo efecto. Con un accidente, pasarte al carril contrario, puede ocurrir lo mismo. Entonces, siempre es necesario una reja, una valla, que evite que estas piedras deslizadas se metan a la pista cuando ya vienen más o menos, digamos, con cierto... sin peligro de caerte encima de la otra. Claro, pero mi pregunta iba, considerando si el talud es así, me refiero a cómo se ha enmayado, cómo se ha trabajado en todo el litoral, en toda la vía metropolitana. ¿Algo está bien? O sea, en algún lugar uno puede pasar tranquilamente, ya sea la forma que sea, y no me va a pasar, o se reduce el impacto de lo que le pueda pasar, como le pasó a Tiago. Yo diría que en la zona de San Miguel, la zona de Magdalena, lo que se ha hecho justamente para la feria de Mixtura, esa es una zona más segura, digamos, justamente porque esta malla evita la caída descontrolada de piedras. Sin embargo, lo que queda por resolver ahí es la abertura de esa malla que se han utilizado, si es la correcta. Y ese es un pequeño estudio que hay que hacer para determinar ese diámetro crítico que las mallas deben filtrar. El problema es eso, se vienen utilizando mallas que nadie sabe responder si te asegura lo que estás diciendo. Con esta malla, ¿voy a tener algún, digamos, accidente mortal? ¿Alguien podría resolver? Sí, con esto yo te resuelvo ese peligro. Claro. ¿Se puede hacer esas cosas? Claro, por supuesto que sí. Y pueden ser económicas, soluciones temporales, eficaces, rápidas de actuar, pero que estén combinadas siempre con una valla que evite el deslizamiento final de la piedra hacia la pista, que es también importante. Otra cosa que rescato es que, claro, los grandes pensadores, ¿no? Soñadores, querían materializar el nombre de Costa Verde, haciendo que algunos sectores de los acantilados o tramos del acantilado sea verde, pues porque soñaron que la costa sea verde, pero lo que usted me está diciendo es que no se debe regar esa zona porque debilita el suelo, entonces puede caer mayor cantidad de piedras. Entonces, están haciendo mal también regando, pues hay zonas que riegan. Hay zonas que riegan cuando son inclinadas y las plantas como campanilla crecen perfectamente. Debilita el suelo, no me dice también. Pero justamente el ángulo de inclinación, que es menor, permite ese tipo de soluciones. Pero esa solución no se puede practicar cuando el talud es muy vertical. Quizás hay otras soluciones que son definitivas, como alguna vez hablábamos, digamos, con personajes técnicos relacionados a estos problemas, es, por ejemplo, la expropiación de los terrenos en la corona de estos taludes para hacer cortes, digamos, más seguros de esos taludes. Pero quitarle terreno a la ciudad es digamos, impensable. Entonces era al contrario, es hacer los rellenos, digamos, en el talud para darle justamente esos ángulos estables. Pero me estás quitando también pista, pues. Entonces es ganarle terreno al mar. Y ahí hay otro tema interesantísimo que todos los expertos lo saben. Nosotros tenemos en nuestro zócalo, digamos, inmediato de Costa Verde, un mar muy bajo, perfectamente aprovechable, usando las sinergias propias del mar. El mar anualmente trae del sur a norte millones de metros cúbicos de arena. Y con pequeños desvíos de esas corrientes se pueden generar arenados naturales, que va a tomar su tiempo, pero hay que empezar en algún momento. Con eso tú puedes ganar, digamos, cantidades importantes de áreas de playa, de buena arena, y darle más terreno, digamos, a este acantilado para hacer pistas y hacer otros desarrollos y hacer muchas otras cosas más. Por eso, la visión acá son de 3 etapas. Una que es de corto, de mediano y de largo plazo. Lo que se está haciendo ahorita es reacciones inmediatas de corto plazo, baratas, económicas y que tienen, por favor, que ser eficaces. Y esa es la idea. Y seguir pensando en las otras soluciones y ver cómo complementamos conceptos. Ajá. Ingeniero Blosiels, ha sido muy interesante esta conversación. Nos deja, digamos, para pensar un montón de cosas que quedan por hacer en la Costa Verde, ¿no? Porque tanto se podría hacer. Y ganarle terreno al mar no es complicado. De hecho, se hizo hace muchos años cuando se descubrió, o, digamos, o el arquitecto Aramburú descubrió la Costa Verde, ¿no?
y se fue ganando así poco a poco terreno, no, porque antes el mar llegaba hasta ahí, hasta los acantilados. Gracias, ingeniero Blosiers, por venir. Muy bien. El ingeniero Javier Blosiers, gerente de ingeniería de Sidelsa, una reconocida empresa que hace, digamos, trabajos de este tipo, ha estado aquí 24 horas mediodía.